Eso. ¿Ya? Entonces, primero que nada, siempre nos han dicho que tenemos 5 sentidos, ¿no? Oído, olfato, vista, tacto y sabor. Pero ustedes se dan cuenta que tenemos muchos más que eso, o sea, percibimos las temperaturas, ¿no? Somos capaces de percibir, ¿cómo se dice? La propiocepción, o sea, cómo se siente nuestro cuerpo por dentro. O sea, tenemos muchos otros sistemas sensoriales, ¿ok? Y lo que hay que detenerse a pensar en ellos es cómo son que se produce este mecanismo de la percepción, ¿ya? Y estos mecanismos de la percepción, bueno, si lo vemos, por un lado, eh, hay gente que lo ha visto de esta manera. O sea, por ejemplo, Francisco Varela se detuvo a hablar un poco más del sistema nervioso como el origen, como característico de los animales, ¿verdad? Entonces, claro que hay organismos que se encargan de consumir a otros, o sea, los heterótrofos, ¿sí? Y requieren para esto moverse, entonces necesitan moverse, cazar, ¿ya? Entonces necesitan mecanismos de percepción y acción. Pero ustedes se dan cuenta que esto está un poquitito centrado en los animales, ¿no? Y no son los animales los únicos que cazan. No sé si ustedes han visto todas estas imágenes de los protozoos y las amebas, ¿no? Cazando otros organismos. ¿Mm? Entonces, esa capacidad de percepción existe a nivel celular, ¿sí? Y Rodolfo Linas, que es otro filósofo de la ciencia, hablaba de esto, del origen del yo, ¿ok? Me muevo y por lo tanto soy un yo, o sea, describo dónde me encuentro, ¿sí? O sea, un poco eso de la propiocepción, dónde termino yo, ¿sí? No sé si ustedes, no sé, les surge algo de esto, ¿ya? Bueno, yo con lo que les sugiero es que si ven alguna vez una posibilidad de asistir a una charla de Jorge Podosí, no sé si ustedes han visto al Jorge alguna vez en en la facultad. ¿Mm? No, yo no sé, no lo he visto, ¿No? creo. Bueno, Jorge, Jorge, Jorge escribió una serie de artículos bien interesantes junto con el profesor Maturana con respecto a los mecanismos evolutivos, pensándolos de una manera no centrados en la selección natural, tomando en cuenta que la selección natural sí puede ocurrir, considerando que no es el mecanismo más común en general en la evolución, ¿ya? Ellos hablaban más bien de que lo más común es la deriva natural, ¿ya? Que las cosas vayan pasando. ¿M? Eh, y en ese sentido, el trabajo de Jorge con el profesor Maturana es bien entretenido. Eh, hay, una, hay una charla justamente dentro de la facultad, ¿ya? Que les recomiendo echar una mirada de repente. ¿Mm? Van a encontrar en YouTube el departamento de biología y él ahí tiene una charla muy entretenida. Y él habla justamente, toma de vuelta esta idea de el ser vivo como autopoyético, ¿verdad? Entonces, recuerdan que el ser vivo está interactuando con el medio que le rodea, ¿sí? Y esto en el tiempo, ¿m? ¿Verdad? En la medida que va pasando el tiempo y el ser vivo logra mantener esta interacción, el ser vivo se mantiene vivo. Y ya comenzamos a tener problemas de nuevo con mi pantalla. No puedo creer. Entonces, se fijan cómo si mantiene todavía su interacción, esto va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa si el ser vivo se va modificando a lo largo de su historia? ¿Mm? ¿No? Se fijan que él cambió de forma el ser vivo.
Y si el ser vivo cambia de forma así. Se fijan que aquí podríamos ir separando. Uno para el lado, otro para otro lado. Y esto un poco de manera estocástica. Siempre y cuando el ser vivo sea capaz de mantener su interacción con su medio y su autopoiesis. ¿Sí? Y esta pantalla me va a hacer ver burros verdes. Esta sería la otra. Déjenme ver si puedo. Hay un dicho muy feo en inglés, pero muy útil. Hay más de una manera de pelar un gato. Dejémoslo que hay más de una manera de pelar una manzana, ¿les parece? Va con eso. Aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? Mientras el ser vivo mantenga su autopoiesis, ¿verdad? Y mantenga su interacción con el medio, va a seguir siendo vivo. Entonces, la idea detrás de esto, ¿ok? Es que no existe una sobrevivencia del más apto, sino más bien lo contrario, sino que todo aquel que sobrevive, ¿cómo podríamos decir? Todo aquello que sobrevive es apto, ¿sí? Entonces no hay una diferenciación a priori, no hay, como podríamos decir, una restricción, ¿no? Entre otras cosas porque ¿quién somos nosotros para decir si algo es apto o no es apto? ¿Mm? Y un ejemplo que ponen es básicamente de una montaña, ¿sí? Y que tú dejas caer una gota de agua. Y la gota de agua va a correr por ciertos surcos, ¿verdad? Y va a hacer un poco su propio camino. Y va a terminar acá abajo de una manera. Pero una gota de agua que tú dejes correr al lado puede tomar otros caminos. ¿Mm? Y puede terminar por acá. ¿Me siguen un poco a lo que voy? Sí, profe. ¿Y les habían hablado alguna vez de esta idea de la deriva natural? No, pero personalmente lo relaciono mucho con ecología, como lo estoy viendo este semestre. Básicamente, la ecología se encarga de estudiar esto como la deriva natural, que si no, si fuera así como la sobrevivencia al más apto, como se planteaba al principio, no habría que estudiar la ecología, sería todo igual. Eh, claro, sería un poco así, pero, o sea, ¿cuál es la gracia de Darwin? Darwin tiene la gran gracia que es el primero en que propone un mecanismo que puede funcionar, ¿ok? Y que de hecho tiene que ser el que funciona en muchas ocasiones. ¿Mm? Pero, pero no solamente, la evolución no se da solamente desde el punto de vista de selección natural. Hay que comenzar a verla desde una idea mucho más amplia. ¿Mm? Eh, Podríamos pensar que Darwin es la evolución 1.0 y ya estaríamos en la evolución 3.0 o 4.0 directamente. ¿Sí? Entiendo. Porque hay muchas cosas que entrar a explicar todavía y no se han explicado tan bien todavía. ¿Mm? Ya, pero volvamos a
esta idea. O sea, ¿por qué comemos? ¿Mm? Tenemos un tema de nutrición y energía, pero ahora, ¿cómo sabemos lo que vamos a comer? Y aquí entra a jugar la percepción sensorial. ¿Mm? Entonces, ¿cómo son la percepción? Bueno, visión, temperatura, tacto, olfato, etcétera, etcétera. ¿Ya? Fíjense que estas percepciones, eh, ¿qué tan objetivas les parecen a ustedes que sean? ¿Mm? Yo creo que son poco objetivas en el sentido de que, por ejemplo, en especial con la comida, eh, no sé, está esto como de los umbrales, que creo que en algún momento hablamos, Ujú. como el umbral de, no sé, lo caliente o Ujú. lo picante. Y para una persona que está acostumbrada, no sé, a comer picante desde chico, desde chica, Ujú. lo que le parece picante a esa persona es distinto a lo que me parece picante a mí. Claro. Eh, o bueno, lo que nos parece apetitoso o no. Hay muchas cosas Ujú. que uno dice como, oh, qué rico, y otras personas dicen como, ¿cómo te puede gustar eso? Eh, Supongo que hay muchas cosas, quizás podría ser que la visión pueda ser un poco más objetiva en el sentido de que esto es lo que veo, como Ujú. eh, esto está acá, esto es una cosa que los dos vemos o que varias personas vemos y coincidimos en algunas cosas que están ahí, pero no sé si como esto de la visión que yo decía, así como, oh, esto se ve apetitoso, eso es otra cosa Perdón, y es muy subjetiva. Marco, perdón, estoy en clase. Te llamo después, ¿ya? Ya. Bueno, pero la visión tiene pequeños problemas en ese sentido, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Vemos dos caras, ¿no? Pero hay otra gente que ve un jarrón. Tenemos toda Sí, una serie de ilusiones ópticas, ¿no? Que la visión nos sí. engaña, que estamos viendo algo que no está ahí. ¿Sí? Además, las mujeres igual tienen como capacidad de ver más colores que los hombres ¿Mm? y hay otras personas que perciben otros colores que no. Y creo que la percepción también depende como hasta del individuo porque hay animales que pueden percibir otros tipos de onda y pueden percibir más cosas que nosotros. Mira, ahí hay un tema que es complicado, ¿ya? O sea, el saber popular indica que las mujeres distinguen más colores que los hombres, ¿ya? Y sin embargo, hay muchos diseñadores hombres, ¿verdad? Que son capaces de distinguir los colores, pero con sí, con un detalle que llega a asustar. ¿Mm? Eh, y ahí justamente entra un poco también esta idea de la deriva natural. ¿Cuánto es lo que yo puedo entrenar también? ¿Cuánto es lo que yo puedo modificar a mi sistema? ¿Sí? O sea, por decir una cosa, es cierto que las mujeres nacen con más pigmentos visuales que los hombres, ¿ya? Y por lo tanto, de partida, sin mayor entrenamiento, sí pueden distinguir mayor gama de colores, en especial en el rojo, ¿sí? Sin embargo, yo me puedo entrenar a distinguirlos. ¿Me entienden a qué voy? Yo también, o sea, entiendo su punto y también ¿Mm? podría decir que otros factores quizás como el entorno, el ambiente, quizás un poco también como la cultura de la persona puede influenciar mucho a lo que, no lo que él ve así como tal, porque una cosa es algo, siempre va a ser algo, una lámpara siempre va a ser una lámpara, pero unas personas pueden ver algo más que una lámpara, quizás algo con mucho más detalle. Por ejemplo, el otro día fui a comer a un lugar y en el plato había, en el menú había una foto era de un zapallo italiano.
pero para mí tenía la forma y como yo tenía la percepción que era un pepino, me se parecían bastante en ese. Así que claro, en ese momento no pude confiarme de mi visión, me engañó completamente. O sea, no podría, a pesar de yo saber que es un pepino, que es un sope italiano, están estos momentos donde como fallan la visión. Creo que este ejercicio lo hicimos, ¿verdad? Por ejemplo, que las mujeres miren con un ojo, se tapen un ojo y vean este cuadro rojo, y después se tapen el otro y vean si los ven iguales. ¿Lo Sí, sí, lo hicimos ya? hicimos. Sí, sí lo hicimos. Ah, ya. Ok, entonces tenemos, a mí, por ejemplo, este segundo que ustedes ven acá, ¿de qué color lo ven? Esta flecha. Este color de aquí, ¿de qué color es para ustedes? ¿Celeste? Yo digo que es un celeste muy claro. ¿Ya? Yo lo veo levemente verde. O sea, si me dijeras qué color es, yo estaría dudando si es celeste o es verde. O sea, este es notable, este es directamente calipso. Pero para mí este está entre calipso y verde. Ujú. Ujú. Yo no sé si será como un tema como genético, así como personas X, Y, porque siento que conozco muchos hombres que tienen problemas con el azul o con los celestes, o que los ven o grises o verdes, y nunca me ha pasado que conozca como una mujer XX Ujú. em, que, que tenga como ese problema con los azules. Claro, Amir ahí dice que tiene un amigo que ve el rosado pastel como gris. Ahí, ese es fácil de explicarlo, porque claro, el pigmento que tendría que estar funcionando ahí es un pigmento rojo, ¿verdad? Y esto en el cromosoma X, ¿ya? Yo creo que habría que entrar a ver cuánto influye el pigmento rojo en la visión de los colores azules también. ¿Mm? O sea, ¿dónde están, en qué otros cromosomas se encuentran los genes y qué es lo que está pasando ahí? Y también habría que ver qué es lo que está pasando a nivel epigenético. ¿Mm? Cuánto se inactiva, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es una experiencia que ustedes pueden hacer en cualquier momento, ¿ya? Que es ir y buscar un caramelo. ¿Mm? Y la clásica es buscar uno de estos caramelos bien baratos, los frugelé, por ejemplo, ¿ya? Le tapas la nariz a alguien y se lo pones en la boca. Y le preguntas de qué sabor es. Y la persona va a estar adivinando durante mucho rato. Mientras tú le tapes bien la nariz, solamente te va a poder decir que es dulce. ¿Mm? Y eso se fijan que tiene un tema importante. O sea, nos dice que a nivel de la nariz tenemos parte de la percepción importante de lo que es el sabor. ¿Sí? En cambio, los sabores básicos, como dulce, amargo, eso, los tenemos en la boca. ¿Mm? Pero fíjense cómo se conecta la boca junto y el paladar hacia esta cavidad nasal. Miren el tamaño de la cavidad nasal. ¿Sí? Déjenme ver. Había un dibujo mejor de eso. Ahí está. Fíjense. ¿Se dan cuenta el tamaño que tiene esto? Comparativamente con su cara. Cric, cric. Ujú. Entonces, fíjense que tenemos acá justamente toda una serie de neuronas que conectan
¿ok? Directamente al bulbo olfatorio. O sea, estas van directo al cerebro. ¿Mm? Atraviesan el cráneo y entran directamente al bulbo olfatorio. Y ahí conectan con grupos de neuronas y forman glomérulos. Ahora, alguno de ustedes ha tenido alguna persona que conozca que tuvo COVID, que ahora tenga los olores cambiados o los sabores? Yo no conozco a nadie, pero sí he escuchado mucho sobre eso. ¿Ya? No, no. Por lo menos después del COVID no, pero cuando tuvieron COVID sí que tuvieron problemas en sabores y en olores. ¿Ya? Gente que perdió el sabor y el olor por mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. Claro. Pero hay gente a la cual cuando recuperan la capacidad de sentir sabor y sentir olor, eh, mira, claro, a la prima le encantaba la cebolla y ahora dice que se le sabe asqueroso. La hija de una Míralo. amiga de mi señora no se puede lavar los dientes con la pasta de dientes que ha usado toda su vida porque le siente olor a caca. ¿What? Sí, tal cual. Entonces, pero una cosa completamente. Entonces, ¿qué es lo que se cree que está pasando ahí? Que la regeneración de estas células sensoriales y la conexión acá está quedando trunca. O sea, que está quedando una conexión medio espúrea, ¿sí? Entonces la gente está quedando con los olores cambiados y los tienen codificados de cierta manera, ¿sí? Ok, estos son los sabores más clásicos, ¿verdad? Ok, primero que nada, cuando ustedes les muestren este esquema, ¿no? De que en la parte de atrás sentimos eh, lo ácido, no, lo amargo, a los lados lo ácido, acá lo salado y en la punta lo dulce. Ustedes pueden ir a probar esto y ponerse azúcar en la parte de atrás del paladar y se van a dar cuenta que sienten igual, ¿verdad? ¿Por qué a algunos se les pasa y otros ya llevan meses así? Eso va a ser una gran pregunta por mucho rato. ¿Cuál es parte del problema? Que no podemos entrar a hacer la investigación de que por qué les está pasando eso, ¿verdad? No es como que podemos hacer una disección nomás y decir, a ver, ¿qué pasó? Tendríamos que esperar que un sujeto en el caso como de que le haya ocurrido este cambio, como que decida como, dejo mi cuerpo a la ciencia o descubran por qué pasó esto. Claro, pero ¿cuánto tiempo va a pasar para eso y podremos ver todavía las pistas de lo que estaba pasando antes? Es ¿Mm? incierto, es incierto. Exacto, y tienes una cantidad de variables ahí enorme. ¿Mm? En fin, pero vemos distintas cosas, ¿verdad? Entre otras cosas vemos que hay gente que es extremadamente sensible a algunos sabores y gente que no es tan sensible. ¿Mm? Eh, ¿hay alguien aquí que sea muy sensible a los amargos o, o a la sal, que sienta que todo siempre está muy salado? Yo no, pero, o sea, no con la sal, pero sí con la pimienta blanca. Cuando le echan pimienta blanca a la comida, la siento inmediatamente. Así que ¿Ya? algo parecido. Yo tampoco tengo como ese tipo Ujú. de, sensaciones, pero no me gusta ni el melón ni el pepino porque el sabor lo encuentro como desagradable. Ujú. Eh, como, o sea, el melón, ¿cuál es el que es más verdecito? El Melón tuna, crudo. Ujú. sí. Y no los puedo comer, o sea, sí los puedo comer, pero se me hace muy desagradable comerlos en verdad. Bueno, una cosa que hay que mirar es cuál es la estructura de sus papilas gustativas, ¿ya? O sea, hay gente que tiene papilas gustativas muy prominentes, ¿ya?
Por ejemplo, estas fungiformes que se muestran acá, ¿sí? Si ustedes van y se miran en el espejo, fíjense, ustedes han visto que hay gente que tiene estas papilas gustativas muy, muy evidentes. Otros que tenemos las pupilas gustativas un poco menos marcadas, ¿sí? Y tanto en marcaje como en cantidad, eso te hace una diferencia. ¿Mm? Y acá atrás tenemos justamente estas que ya son con un pozo, ¿verdad? Estas foliadas o estas circunvaladas. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso te va a determinar, entre otras cosas, cuánto tiempo pasa la comida en ese lugar o cuánto acceso tienes a probar, a sentir un sabor primero. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tenemos adentro de cada papila? Tenemos justamente estos subconjuntos, ¿verdad? Que ingresan las moléculas que van a ser recibidas como sabor. ¿Mm? Y se encuentran con estas células, que son células receptoras. ¿Y se acuerdan lo que hemos hablado siempre de transducción de señales? ¿Cómo es un receptor? ¿Qué característica tiene un receptor? La señal siempre pues la señal son variadas, ¿verdad? Las señales pueden ser de todo tipo. Pero ¿cómo es un receptor en una célula? ¿Qué tipo de molécula siempre es un receptor? Una proteína de membrana. Pueden ser, o sea, la mayoría son proteínas de membrana, es cierto. ¿Okay? Tenemos receptores que están en el citoplasma, pero que son más bien para cosas que hormonas que atraviesan la membrana celular. ¿Ya? Pero aquí justamente lo que tenemos son receptores que van a recibir justamente la unión de distintas moléculas. ¿Ya? Por ejemplo, estas que son capaces de unir sodio, ¿ok? Y que el ingreso de sodio va a hacer que algunas de estas neuronas disparen. Y el disparar, ¿dónde está? Tengo una imagen más clara de eso, fíjense. Y al disparar, ¿se fijan qué es lo que va a pasar? Van a disparar sobre la sinapsis. Y esta sinapsis va a ir a conectar justamente al sistema nervioso central. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí, Entonces, fíjense la estructura distinta de los receptores. ¿Ya? Fíjense que es lo que tenemos acá. Tenemos en estos dos sabores, el amargo, bueno, estos tres, amargo, dulce y umami, tenemos receptores de 7 segmentos de transmembrana. ¿Se acuerdan a qué estaban acoplados estas proteínas? ¿Qué tipo de receptores son estos de 7 segmentos de transmembrana? ¿Alguien se acuerda de de los receptores acoplados a proteína G? No lo recuerdo. Ya, ok. Entonces, los receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Son justamente estos receptores que tienen un dominio de recepción fuera de la membrana. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 segmentos. ¿Ya? Tienen 7 segmentos de transmembrana. ¿Mm? Tienen un dominio, una zona de unión de ligando. Y lo que pasa es que interactúan con un trímero, ¿okay? Que es alfa, beta y gamma, ¿Mm? Que es la proteína G trimérica. ¿Mm? Proteína G trimérica porque es un trímero, ¿verdad? Y esta proteína tiene acá unido un GDP. ¿Sí?
Ahora, cuando tenemos un ligando, ¿verdad? Estas ahora pueden interactuar. Beta, gamma, alfa. Ujú. Y lo que va a pasar acá es que el GDP se va a salir y va a entrar un GTP. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Muy bien. Y eso lo que va a producir justamente es que este se disocie en alfa, ¿ok? Y beta y gamma, ¿ok? Ahí ya se quedó pegada esta cosa de nuevo. Ujú. A ver. Ya. Entonces, esta proteína G es lo que llamamos una GTP asa, ¿ok? Entonces, lo que hace es que degrada GTP. Pero para eso necesita un tiempo. ¿Mm? ¿Sí? Y por mientras no lo degrade, estos van a interactuar con otras proteínas. ¿Mm? se pegó otra vez. Sí, ya me doy cuenta. Ya. ¿Ya? Y aquí vamos entonces a tener la activación de distintas proteínas y tendremos segundos mensajeros. ¿Mm? ¿Sí? Y después esto lo que va a hacer es que va a degradar el TP, dar el GTP, va a salir un fosfato inorgánico y el sistema va a estar de vuelta en su estado basal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá el paso de la proteína G? Sí, Bien. Entonces, fíjense la diferencia que tenemos acá. Se fijan que estos tienen un dominio de receptor muy grande, ¿verdad? Tanto el sabor umami como el sabor dulce. ¿Sí? Y son receptores que tienen una, podríamos decir, una baja afinidad por su ligando. ¿Ya? Necesitan mucho ligando para poderse activar. ¿Sí? Pero en cambio, fíjense la estructura del canal de amargo y o sea, el receptor de amargo y los canales de sodio. ¿Mm? ¿Qué le indica esto al cuerpo? Aquí hay una fuente de sodio, ¿verdad? Y de la misma manera eh, que hoy en día tenemos acceso a muchas calorías, hoy en día tenemos acceso a sodio. Pero antes no había mucho acceso, ¿verdad? La gente hace 500 años, para tener sal necesitabas tener plata, ¿no? sí. Y fíjense este otro, estos son los amargos. Y esos tienen una muy alta afinidad. ¿Por qué los amargos son importantes de que tengan alta afinidad? Afinidad. ¿Qué nos indica un sabor amargo cuando estamos comiendo algo? Que no deberíamos comerlo.
que probablemente no deberíamos comerlo, exactamente, ¿verdad? Entonces, tenemos por un lado eso, y fíjense este otro, que es el que determina la presencia de, ¿cómo se llama? De protones y de ácidos. ¿Mm? También es de muy alta afinidad. Normalmente cuando comemos algo que está ácido, ¿a qué lo asociamos? ¿Que está descompuesto? Exacto. Entonces fíjense que estos dos tipos de receptores, el de ácidos y y el de amargos, tienen una muy alta sensibilidad. ¿Sí? Ahora, uno puede modular esto y se puede ir acostumbrando a ciertos sabores. ¿Ya? Pero imagínense también, esto ocurre con cierto grado de diversidad dentro de las poblaciones. Hay gente que no tiene tanta sensibilidad por los amargos, ¿no? Y hay gente que tiene mucha sensibilidad. ¿Qué pasa cuando estamos en un campo abierto y esas dos personas tienen que vivir de las plantas que pueden recolectar? ¿Quién podrá recolectar más plantas que pueda comer? Que tolere los amargos. El que tolere los amargos, ¿verdad? Ujú. Exacto. Aquel que pueda tolerar mejor los amargos. Ahora, ¿quién tiene mayor probabilidad de envenenarse por comer algo que no debiera? También el de la amargo. El de lo amargo. ¿Ok? Se dan cuenta que ahí tenemos justamente un trade-off, ¿ok? Y aquí tenemos otro de los sentidos, el de temperatura, y este es muy divertido porque depende de una familia de canales que se llaman TRP, ¿ya? Y estos TRP hay varios de ellos, TRP1, TRP8, y si se fijan, TRP1 se activa en respuesta a temperaturas frías, ¿sí? Mientras que TRMP8 se activa en respuesta a temperaturas cálidas, o sea, arriba de 55 grados, ¿ya? Pero ¿por qué nos pican cosas como el pimiento? ¿Ya? Porque simplemente se van y se unen en un dominio del TRPV1. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos TRMP8, TRMPV1. Y si nos miramos TRP8, este se va a activar en general con respecto al frío. Espérate, acá. Y en cambio este otro se va a activar en respuesta al calor, pero también en respuesta a capsaicina. ¿Mm? ¿Y quiénes usan capsaicina? ¿Qué es la capsaicina? ¿Alguien me puede decir? Los que dan sabor picante a las comidas. Exactamente. ¿Mm? Fíjense qué estructura tiene la capsaicina. ¿Mm? ¿Qué les llama la atención con respecto a estas dos moléculas? ¿Cuál es la diferencia de la capsaicina con respecto al mentol? ¿Cuál será liposoluble y cuál será hidrosoluble? Liposoluble sería capsaicina Tal cual. por su estructura, por la cadena que presenta. Ahí tienes la cadena que te dice que esto es liposoluble, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de qué nos sirve tomar agua cuando algo está muy picante? Nada. De nada. ¿Qué es lo que la En la, gente co- toma? en la Leche. competencia de comer picante, es leche. Leche, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué es lo que vimos de la estructura de la leche? ¿Qué es lo que contiene? Grasa. Exactamente. Entonces,
con eso puede justamente ayudarte a pasar algo que está muy picante. ¿Mm? Espera un segundito. Ahora, ¿se dan cuenta que, se fijan que el tamaño de la cara externa de la membrana de estos receptores? Que no son muy diferenciados, ¿no? No son muy complejos en su cara externa. En parte porque buena parte de lo que están sensando es la respuesta de la bicapa lipídica al cambio de temperatura. TRPM8 se va a activar cuando la membrana se vuelva muy fluida. En cambio, TRMP8 se va a activar cuando la membrana esté muy rígida por el frío. ¿Sí? Ya. Pero acá estamos justamente con respecto a esta otra característica, ¿verdad? El olfato. ¿Y cómo The funciona? detection of specific airborne molecules, referred to as autogens, results in a sense of smell. As the Fíjense autogen cómo is funciona el emitted, it olfato. moves through the nostril and into the nasal cavity. There it comes in contact with the olfactory epithelium. Se fijan que los odorantes se ponen en contacto con el epitelio olfatorio, ¿verdad? Y ese The olfactory contacto bulb, which lies va a above ser the nasal cavity, activar receives sensory neuronas information from específicas. the olfactory epithelium. Ujú. Within the upper nasal cavity, the autogens dissolve in the mucus lining, where they can interact with receptors on cells in a Y se fijan que acá va a conectar con estas neuronas, pero estas neuronas están formando glomérulos, ¿ya? Y esos glomérulos son justamente los que, se fijan que acá tenemos una célula verde mitral que va a conectar desde ahí hacia el resto del cerebro, y ese glomérulo verde conecta con una célula verde acá, otra verde aquí, otra verde acá, ¿no? Entonces, se fijan cómo tenemos una zona. Entonces, ¿qué es lo que probablemente que está pasando en el COVID? Que esta conectividad de acá se está armando rara después. ¿Sí? Cric, cric. ¿Esto ya lo sabían o no les interesa nomás? Ujú. No lo sé, Melissa, no lo sé si es incorregible. No sé si de buenas a primeras esto se podría reinervar de una manera distinta. ¿Mm? Ahora, el sitio donde se observa neurogénesis en los adultos humanos es justamente asociado a este epitelio olfatorio. ¿Ya? ¿Qué más estamos viendo acá? Bueno, las células. Nada más. Ahí tenemos el glomérulo. Y esto es justamente la capacidad que tienen para... ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Por mi parte no tengo ninguna duda. ¿Pero no les llama la atención que pueden haber miles de sabores de los cuales no somos conscientes? Simplemente porque no tenemos los receptores. A mí me llama más el hecho de, como lo mismo, con el mismo, como dicen los científicos, como qué siente el perro o cómo Ujú. piensa el perro, pues hay que ser perro para entender lo que siente Exacto. o cómo piensa. A mí se me viene a la mente el de, si bien hay algunas cosas que no sabemos cómo saben o no percibimos como el aroma, Ujú. porque no tenemos receptores, más me gustaría saber cómo serían, más que como saber cómo son esos, cómo serían esas cosas que no conocemos combinado con otras cosas, porque si bien es interesante saber cómo sabe algo o cómo huele a algo, a mí me interesa más como la combinación. Por ejemplo, cuando cocinamos, la combinación de la pimienta con, por ejemplo, con la carne genera un olor y un sabor muy distinto a que fuera la carne sola. Sí. Eh,
Es como los No solo gatitos que no, eso, no, ¿sí? no sienten el sabor dulce. Ah, no, que los gatitos no sienten el sabor dulce, entonces para ellos es como, no sé, supongo que sabe a nada o detectan otro sabor que pueda tener lo que coman si es dulce. Los gatos no perciben el dulce. Los gatos ¿No? directamente no perciben dulce. Cuando tú ves a un gato comiendo un chocolate, lo está comiendo básicamente por la grasa que contiene el chocolate. ¿Ya? Los gatos tienen una mutación en estos receptores. ¿Ya? Y simplemente el receptor de los gatos está truncado. No pueden sentir dulce. Ahora, a los gatos en particular no les hace mayor diferencia no sentir el dulce, ¿verdad? Sí, eso es muy chistoso. Yo tengo una gata que es adicta a los chocolates. Pero lo loco es que en términos generales realmente, o sea, se tienen que haber acostumbrado a otra parte del sabor. ¿M? Eh, pero el azúcar misma, los gatos son negativos para ese receptor. Bueno, sí, mira, eso suele ser más la situación. Pero el receptor del dulce estaba como asociado como físicamente al del umami, ¿o no? Como No, al que siente la proteína, ¿no? lo que pasa es que se parecen mucho en términos de la estructura molecular, ¿ya? Ujú. De que tú tienes justamente eh, esta estructura, ¿ya? Que tienes un receptor de transmembrana de 7 segmentos y que tiene una estructura medianamente similar. Te fijas que tiene un correceptor T1R3 en ambos, pero este es T1R2 y T1R1. ¿Mm? Ya, perfecto. Sí, es que eran Entonces, muy parecidos, sí. son muy parecidos, de hecho comparten la mitad del receptor. ¿Mm? Y de hecho, si tú pruebas el umami, tiene un leve dejo dulce. ¿Mm? Pero es como esto del, o sea, el glutamato monosódico se supone que es como el sabor umami, y los Puro. tomates que son dulces tienen, o sea, dulces entre comillas, pero son más dulces que no sé, una verdura, eh, tienen harto glutamato, no sé si glutamato monosódico, pero glutamato. Claro, lo que pasa es que el glutamato monosódico es netamente sabor umami. ¿Ya? Los tomates tienen, por ser una fruta, tienen una mezcla de sabores, entonces vas a tener diversas cosas ahí todavía. ¿Mm? Ahora, esto nos lleva a que haya comidas que nos permitan engañar estos sabores. ¿Ya? Eh, ahora, por ejemplo, si yo estoy intentando utilizar eh, ¿cómo se llama? Un edulcorante artificial, yo estoy intentando generar moléculas o usar moléculas que se unan a este de manera específica, ¿verdad? Profe, pero en ese caso, como, no sé, por ejemplo, yo como por un tema de salud en algún momento tuve que dejar mucho el azúcar Sí. y bueno, me acostumbré en algún sentido a los edulcorantes, Ujú. pero igual lo que me pasa y que hace que no me pueda acostumbrar realmente es que al principio cuando uno come algo como que está endulzado con, no sé, cualquiera de estas cosas que no son azúcar, tienen un sabor dulce, muy parecido al azúcar al principio, pero después está como el sabor que viene después, que no es azúcar y que como que es molesto en la boca, no sé. A mí en verdad eso es como Amargo. de las cosas que me hace no querer comer cosas endulzadas Sí. como con Eh, endulzantes artificiales. ¿Es un sabor amargo? Porque No, no amargo. en general lo que pasa es que tienen, tienen una afinidad muy baja por este, pero se van uniendo más rápido a este. ¿Mm?
Y si te fijas, de estos hay una gran variedad. Más de 30 genes T2R. ¿Mm? Y de este, en cambio, hay un solo gen. ¿Sí? Y, profe, una pregunta. ¿Sí? Viendo que se ha estudiado como en gatos, esto que no tienen el receptor de lo dulce, ¿Sí? ¿han existido estudios sobre personas que no presenten algún receptor? Porque por así como podría existir como que por ejemplo, Ujú. no sé si en las muelas del juicio, cosas por el estilo, como esas como mutaciones, como que podría existir una donde uno no nazca con un receptor, ¿o Bueno, no? hay mucha gente que directamente nace con una mala conectividad acá, en la nariz. Ujú. ¿Ok? Y son gente que se llama anósmicos. ¿Ya? Anósmicos. Anósmicos. Y básicamente no perciben los aromas y les cuesta mucho percibir sabores. ¿Ya? Eh, perciben los 5 sabores básicos, pero no pueden, más allá de eso, es muy parecido a comer cuando estás resfriado. ¿Mm? Básicamente porque no pueden sentir qué es lo que están comiendo. Eh, una persona que era anósmica, bastante famoso dentro de la facultad, era el profesor Tito Ureta. ¿Ya? Ustedes no creo que lo hayan conocido, pero o hayan escuchado tal vez de él en el curso de bioquímica, ¿no? Bueno, el profesor Ureta era anósmico, justamente, y solía mantener un acuario en su oficina, y se olvidaba de darle de comer a los peces, y cuando ya llevaban bastante rato muertos, alguien le tenía que avisar que ya la pieza estaba oliendo mal, que había que sacar los pececitos y botarlos. Si no, él no se habría dado cuenta nunca. Pero seguía comprando peces, aún sabiendo que se le morían. Sí, sí. Solo puedo pensar en Buscando a Nemo cuando veían entrar a la niña y decían, ah, no, Carla, Darla, que se va a llevar a un pez, ¿no? Claro. Y viene el profesor Titureta, se va a llevar a alguien y no solo se va a olvidar de darle de comer, sino que tampoco se va a dar cuenta que está muerto. ¿Mm? Ujú. Ahora, piensen también en lo siguiente. Cuando ustedes ven el cerebro humano, ¿no? Cuando ustedes ven una imagen del cerebro, a ver, dejar de compartir. Mm. Ah, qué mala la imagen. Pero las puras imágenes de baja. Fíjense el tamaño, la diferencia del cerebro, ¿no? Fíjense que esto es el lóbulo olfatorio humano. ¿Mm? Y fíjense lo que es el lóbulo olfatorio de la rata. ¿Mm? ¿Qué nos está diciendo eso?
¿Qué les sugiere a ustedes eso? Que van a tener más sensibilidad a los olores y que, o sea, no sé, esta es como mi suposición, que va a haber un rango más amplio también de olores que pueden captar. Vamos a ver. Miren, acá tenemos justamente una comparación de la cantidad de receptores. Los seres humanos tenemos 6 millones de receptores olfatorios, en cambio los perros tienen 300 millones. ¿Ya? Y además fíjense cómo es la nariz del perro. Todo esto es un laberinto de espacios para que pueda poner distintos tipos de receptores. ¿Mm? Ahora, tanto ratas como gatos como perros, ¿en qué color perciben el mundo? ¿Mm? Tienen solamente 2 cromóforos, ¿verdad? Entonces pintan el mundo con una paleta mucho más limitada que nosotros. ¿Mm? ¿Sí o no? Ah, sí, los gatos ven mucho mejor de noche. Y fíjense que los gatos, ¿se fijan que la nariz de los gatos no es tan prominente como la de los perros? Y sin embargo tienen muy buen olfato. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes van y miran un gato, mm, espera un segundo, compartir pantalla. Si ustedes van y miran a un gato, aquí no se nota muy claramente, pero ¿se han fijado que los gatos tienen unas ranuras acá laterales en la nariz? ¿Sí? ¿Se han fijado que tienen como la nariz hacia los lados un poquitito y como con ranuras? Debo decir Bueno, que nunca eso... he tenido un gato. ¿Mm? Nunca he tenido un gato, así que no sé. Ah, bueno, espera. Ahí está. ¿Ves cómo tiene la nariz? ¿Ya? Tiene como unas cositas ahí. ¿Mm? Eso permite formar ciertos torbellinos, entonces aumenta la cantidad de tiempo que pasan los odorantes al lado dentro de la nariz del gato. ¿Ya? Y eso les permite tener mucha mayor sensibilidad a los olores. ¿Mm? Pero es solo los gatos, porque igual hay perros que tienen. ¿O no? No, olvidé lo que dije. No. No, No, esa cosa no la tienen. ¿Mm? no. Pero igual Eh, como que tienen. Sí, o sea, es distinta a nosotros. Ujú. Pero los perros con el tamaño de la nariz que tienen, el largo y todas las circunvalaciones que tienen, o sea, para ellos la realidad está hecha de olores. ¿Mm? ¿Qué pasa con los perritos que tienen el hocico chato? Así como planito. Eh, no suelen ser muy buenos para olfatear, ¿no? Todos los perros como los pugs y los bulldogs y eso. ¿Has escuchado lo que le cuesta respirar a un pobre bulldog? ¿No? Sí. Este, Lamenta- hay uno que ser como recto en términos como calidad de vida. sí. Y yo siento que esa especie es como que no debería como incentivarse la producción masiva solo porque son bonitas y gente la compra. Sufren demasiado, en cierto Ah, aspecto. mm, este está muy bueno. Mira.
lo que dice la Meli Ujú. en el chat, que dice, todas mis gatas cuando sienten algunos olores particulares se quedan con el hocico abierto unos segundos. Y dice que un veterinario le mencionó que era como para reconocimiento de olores, pero dice que ella nunca lo investigó. O Igual sea, hay ciertos reptiles que hacen lo mismo. ujú. Los... ¿Cómo se llamaban estos? Los dragones de Komodo. Sí, tienen un nombre especial, específico de ese estilo, ese grupo. Los varánidos. Los Sí, varánidos. los rastreadores. Rastreadores es el término como fácil de utilizar. Ellos utilizan esa metodología. Levantan la cabeza y abren la boca para la percepción de los Bueno, es olores. que en general los reptiles tienen mucha percepción en la lengua también. Al final, Ujú, las serpientes que sacan y entran a la lengua, lo que están ahí es trayendo moléculas odorantes hacia sí. ¿Mm? sí. ¿Ya? Bueno, acá estaba lo que les quería mostrar justamente la diferencia de percepción del color de los perros y los seres humanos. ¿Ya? Nosotros con los tres sistemas de color, verde, rojo y azul, somos capaces de armar esta imagen. ¿Mm? En cambio, los perros tienen una imagen que se forma entre el azul y el verde principalmente. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, esto es lo mismo que le pasa a los ratones y las ratas y todos los otros. Entonces, si volvemos a nuestra imagen del cerebro, ¿mm? ¿Se fijan ustedes cómo es toda esta zona occipital donde tenemos justamente el procesamiento de la visión? Miren cómo es la zona occipital de la rata. ¿Sí? Bien, dudas, preguntas. En parte lo que yo quiero que ustedes se lleven de aquí es la idea de que todos los mecanismos de percepción, a final de cuentas, son mecanismos celulares. ¿Ya? Entonces, célula a célula tenemos que intentar entender esos mecanismos de percepción. Y por eso es que podemos jugar con ellos, por eso es que podemos alterarlos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es cómo nos van a saber las cosas. Bueno, va a depender de cuántos receptores tengamos disponibles para ellos. ¿Mm? Silencio total. Bueno, oigan, les voy a confesar que la verdad es que estoy un poquitito cansado hoy día, así que si les parece que cortemos la clase aquí ahora, a menos que tengan más dudas o preguntas. Yo por lo menos no